Bueno, a partir del año 2014 empezamos a participar un equipo de líderes que tomamos decisión de acompañar, seguir en busca del desarrollo comunitario. Con el acompañamiento de Pastoral Social Diócesis de Cúcuta, empezamos un proceso donde tomamos decisión de elaborar ese plan comunitario, así como en base a lo que venía haciendo Pacheli, un ejemplo aquí en la región. Y dividimos el territorio para poderlo visitar aquí en las Mercedes. Surgieron 5 núcleos veredales donde nos fuimos a hacer, digamos, las reuniones con Pastoral Diócesis de Cúcuta. En eso, pues, ahí ya Iván nos empezó a acompañar. Empezamos a hablar de que las Mercedes estaba siendo hace tiempo abandonada por el tema de vías, porque ha sido el primer problema que hemos tenido: salud, educación, comunicación, desarrollo en el sector agropecuario. Hemos tenido dificultades en el tema de la infraestructura vial. Bueno, un poco de problemas que no se nos habían resuelto y que a través de tantas gestiones con el gobierno municipal, departamental y nacional, pues no se habían podido empezar a hacer. Y luego nos fuimos a participar en muchas reuniones, a visitar otras comunidades. Salimos a algunos lugares para, para observar ejemplos de otras comunidades como Pacheli también, que empezaron a tomar, digamos, la batuta para buscar el desarrollo regional. Bien, muchas gracias, Luz. Tú también acompañaste este proceso. ¿Hay alguna experiencia significativa en este camino que nos quisieras compartir también? Bueno, retomando un poco lo que decía Iván, pues este ejercicio de plan de vida comunitario pues es de cierta manera también un modelo de una forma de intervenir desde la pastoral social con las comunidades. Esto se da también a partir de las confianzas que hay entre las comunidades y la pastoral social para llevar a cabo y dejarse acompañar en este proceso, ¿no? Sí es muy importante pues, todo el tema de la visión colectiva del territorio, pero también en el ejercicio en que se fueron llevando a cabo estos planes de vida y en el caso puntual de Pacheli, que pude acompañar cuando ya ellos tenían construido ese plan de vida o plan de desarrollo, lo llamaron ellos, eh, se logra identificar se logra identificar el mismo ejercicio y terminado el plan de vida a través de una cartilla, a través de un libro, cómo debían organizarse en las comunidades para poder llevar a cabo esa visión, ¿no? Entonces no es solamente a qué le vamos a apostar, sino cómo como organización, como pueblo, como corregimiento, debemos empezar nosotros a hacer ese alistamiento, ese fortalecimiento y esa organización para ir llevando a cabo algunas acciones que dependen de nosotros, ¿no? Antes de sentarnos a interlocutar con el Estado. Entonces, yo llegué en esa fase, en el acompañarlos en esa fortalecimiento de las bases organizativas. En el caso de Pacheli, se estaban proyectando el activar esos gremios productivos como los cacaoteros, los ganaderos, los cañicultores, que todo este sector económico es muy importante porque garantiza también ir dando pasos para salir un poco
de las economías ilícitas y ir haciendo ese camino hacia esas economías lícitas, ir fortaleciendo las capacidades que ya hay instaladas. Entonces es muy interesante el acompañar estos procesos. No es fácil dialogar, ponerse de acuerdo en una misma visión, no es fácil, y tampoco es fácil el camino, ¿no? ¿Qué acciones vamos a hacer? Ponernos de acuerdo todos. Siempre hay en el camino quien se baje, quien se baje del plan, quien se baje del bus, quienes no están de acuerdo, eh, quienes están en oposición frente a las ideas y a cuáles serían las propuestas para avanzar. Entonces, ha sido un ejercicio muy enriquecedor y muy interesante. Bueno, una vez identificadas estas necesidades de fortalecimiento organizativo, la intención era ya empezar a interlocutar con las entidades del Estado ya de una manera mucho más sólida. Iván lo decía, no era llegar con la lista de mercados, sino con ya planteamientos serios ante las instituciones. Entró la coyuntura de la firma del acuerdo de paz. Habíamos generado también diálogos frente a cuáles eran esos mínimos, incluso para sustituir los cultivos ilícitos, ¿no? Cuando se firmó el acuerdo de paz, pues ya venía también toda una estructura de cómo el acuerdo y cómo el Estado iba a empezar a hacer la implementación del acuerdo de paz. Entonces ya las comunidades venían con un trabajo adelantado, cosas que ya habían dialogado, que ya habían discutido, que incluso ya tenían claras. Y en el momento en que el acuerdo de paz trae consigo la estructura de la implementación o la construcción del PEDET, que generaba unas asambleas comunitarias, ¿no? Para poder que fuera algo participativo. Siento yo que en este punto se desconoció un poco ya los ejercicios que se venían adelantando. Sin embargo, las comunidades fueron muy juiciosas con sus planes de vida, que ya la tenían clara, cuáles eran las necesidades en temas de salud, en temas de educación, temas de infraestructura, temas de economía local, que era más o menos como bien estructurado el plan de vida. Entonces ellos ya la tenían clara, estas iniciativas fueron incluidas dentro del PEDET en esos ejercicios de asamblea comunitaria. Y fue también otro espacio que pudimos enriquecer. Una cosa era entre ellos como comunidad discutiendo su propia visión y sus problemáticas, y otro espacio muy distinto era ellos dialogando con funcionarios del PEDET, ¿no? Es un lenguaje también muy distinto, también la forma en que la institucionalidad llega, esos lenguajes a veces muy técnicos que para el campesino, y también cómo se ve el ejercicio de la interlocución en que cómo el funcionario interpreta lo que el campesino quiere manifestar, ¿no? Y eso se vio también en la misma sistematización del PEDET. Cómo se interpretaban ciertos términos que para el campesino es muy coloquial, pero para el funcionario también es cómo expresamos esto en un libro, ¿no? Entonces ha sido un ejercicio muy interesante. Muchas gracias, Luz. Precisamente quisiéramos adentrarnos un poco en este tema que ya nos empezabas a presentar, y es esa articulación entre los proyectos de vida y los PEDETs. Don Hermídez, cuéntenos un poco cómo siente usted que le aportó a su comunidad la experiencia que ya traían en la construcción de los planes de vida cuando ya empezaron a involucrarse en todo este tema de los PEDETs. Bueno, pues nosotros actuando ya como unos líderes que empezamos a formarnos con muchas participaciones que tuvimos y capacitaciones, pues empezamos a pensar de que lo primero que había que empezar a fortalecer era
el liderazgo comunitario, que surgieran otros líderes, crear asociaciones. En el caso de la nuestra, esta asociación nació con Pastoral Social en este proceso y pues hemos estado trabajando prácticamente en todo, como decía Luz, en el tema de salud, de educación, infraestructura, vías. Ya empezó a participar la gente masivamente en los encuentros ya con el PEDET, en esos núcleos que fueron creados con Pastoral Social, 5 núcleos acá en las Mercedes y 2 núcleos en Luzberos. Ya hubo muy buena participación de las comunidades, porque al principio nadie quería asomarse o tomar la iniciativa, no se creía, porque es que algo que teníamos acá era que nosotros nos daba temor, nos daba miedo hablar, nos daba miedo participar, tomar iniciativas, avanzar, no le creíamos incluso a las instituciones, a quien llegara. De todos los que venían a visitar a este territorio, pues dijimos, nos unimos y hablamos. Yo recuerdo un día en la biblioteca pública de Cúcuta que estuvimos y le dijimos de todas las entidades y agencias que estaban acompañándonos, que entraban al territorio, le dijimos a Pastoral Social, nosotros vamos a confiar en ustedes y hoy vamos a hacer un compromiso y estamos aquí unos líderes que tenemos que avanzar para poder lograr el futuro que queremos. Ese fue un acuerdo que hicimos allá en Cúcuta. Y pues hoy pues no todos estamos aquí presentes porque esto es un poco difícil, el tomar un liderazgo, representar a las comunidades, es muy comprometedor, uno tiene dificultades, incluso también con el Estado, porque vienen señalamientos y lo que estamos viviendo hoy es de que primero señalan o buscan es a los líderes, ¿sí? Entonces, esto no es fácil, pero aún con eso nosotros continuamos y hemos ayudado a que las comunidades puedan dialogar, encontrarse con las instituciones, creer más y ayudar a gestionar y que se involucren en estos procesos de desarrollo. En los PEDET, pues ya nos fuimos a una gran reuniones y el pacto municipal, el pacto subregional de Catatumbo, y ahí estamos avanzando. Hay buenas ya respuestas, el PEDET está avanzando, está empezando aquí en este municipio de Sarnata un poco quedado, pero ya se está avanzando en algo. Muchas gracias, Leonides. Iván, ¿tú quisieras compartirnos algunas de tus reflexiones en torno a esta experiencia de articulación entre los proyectos de vida comunitario que se venían realizando y el proceso de los PEDETs? ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Escuchamos. Bueno, lo primero que quisiera decir respecto al tema de PEDET es que efectivamente, como lo decía Luz María hace un momento, en muchos casos las entidades sentían que las comunidades que las instituciones sentían que las comunidades que llevamos acompañados de Pastoral Social estaban mejor preparadas que otras porque ya sentían qué era lo que querían plantear en este espacio de PEDET. Hermídez dijo algo y es que muchas personas como que a veces sentían como una desconfianza y decían, seguimos en este proceso porque decían, pero no sabemos este documento, este plan de vida para qué nos va a servir. Y efectivamente tener un documento que compite con otros planes que son política pública, pues es muy difícil. Entonces había mucha gente que en ningún momento decía, no seguimos, esto no va a servir para nada.
pero cuando llega el momento de interacción con el PDET, es poner a dialogar algo que ya era política pública con unas expectativas que ya tenían planteadas las comunidades. Y esto hizo que las comunidades que ya estaban más preparadas pues pudieran posicionar sus apuestas porque ya estaban dialogadas, concertadas y reconocidas por sus comunidades. Eso es lo primero. En segundo lugar, que las comunidades también ya tienen una mejor comprensión acerca de las diferentes dimensiones que están en el PDET, temas que tienen que ver con lo productivo, temas que tienen que ver con la dimensión también de la salud, la educación, con el ordenamiento del territorio, pero también con un componente muy importante que para nosotros desde Pastoral Social o desde la Iglesia en general lo hemos venido posicionando y es la reconciliación y la construcción de la paz. Si uno mira la integralidad del PDET, que son 8 pilares, donde el tema de la reconciliación y la convivencia es uno muy importante, uno creería que el tema de la reconciliación y la convivencia pues iba a ser como el patito feo, ¿no? Como aquel por el que menos gente iba a apostar. Pero uno cuando empieza a analizar pilar por pilar, uno se da cuenta que el pilar de reconciliación y convivencia tiene una gran relevancia y donde hubo muchas apuestas muy significativas porque es allí donde se ve el componente tanto de reparación y de reconciliación, pero también donde la gente siente que esto es lo que conecta a los demás pilares, ¿cierto? Si queremos hablar de diálogo, si queremos hablar de encuentros, si queremos hablar también de concertación, tenemos que hablar por eso de convivencia, de reconciliación y construcción de la paz. Entonces ese último pilar se convierte en una especie de como de conector de los demás pilares del desarrollo. Asimismo, pues que también las comunidades donde la violencia había afectado tanto, porque la violencia efectivamente fragmenta el tejido social, impone cosas, las comunidades que ya habían desarrollado estas experiencias de planeación participativa, pues ya en esas comunidades ya se vieron unos ejercicios de resiliencia muy significativos y donde ya no llegaban a imponer cosas, ya no llegaban a exigirle al Estado, como decía Luzmeri también esa lista de mercado, sino que ya venían también con una actitud mucho más propositiva, por ende, pues también era mucho más fácil generar esos escenarios de concertación. También quisiera decir que la lista de mercado por sí misma no está mal. En algún momento con alguna persona de la entidad que me decía, pero pues es que pues la lista de mercado tiene que surgir. Y nosotros decimos, la lista de mercado del PDET por sí sola no está mal. ¿Cuál es el problema? Es que si tú no me pediste eso dentro de la lista de mercado, pues no te lo doy. Pues cuando uno va a hacer mercado, pues uno dice lo que no está en la lista, pues no lo compramos o no se lo damos. Entonces, yo creo que el tema del PDET no solamente es de qué quedó incluido y qué no quedó incluido, sino la forma como se negocian también los enfoques de planeación y de implementación. Yo creo que ahora estamos un poco en ese dilema, ya pasamos un poco por el espacio de concertación de qué quedaba, de cómo se planteaban las iniciativas, ahora estamos en el momento en cómo se negocia también la forma de implementación. ¿Y esto por qué? Porque es que también ya no es solamente cómo las comunidades dialogan, acuerdan y logran ese consenso, sino también es cómo negociamos con el que va a implementar, que al fin y al cabo pues es un gobierno particular. Muchas iniciativas quedaron en un gobierno y ahora se está implementando con una visión muy diferente que la de otro gobierno, que la que está en este momento. Y ese es ahora, digamos, otro de los dilemas sobre cómo pues efectivamente ahora se logran los acuerdos para la implementación. De hecho, yo siento que ahora hay muchas comunidades, incluso instituciones, que se sienten un poco como frustradas frente a la forma como se está implementando el PDET. No quiere decir que no se esté haciendo nada, se están haciendo muchos logros, sin embargo siento que hay unos grandes desafíos frente a cómo pues también las entidades encargadas están pues también apropiando de las visiones que quedaron allí y las están implementando pues también con otros enfoques. Y en ese sentido pues hay comunidades que se sienten frustradas porque dicen pues esto no era lo que nos esperábamos. Hay grandes avances, digo nuevamente, sin embargo siento que las comunidades necesitan nuevamente sentirse representadas, conectadas y escuchadas frente a cómo se están implementando esto. Quiero cerrar con esta última parte con algo que me parece muy relevante de unas discusiones que pasaron sobre todo en el pilar de infraestructura, y fue también allí donde se vieron también, si se puede decir, como espacios de discusión, de desencuentro entre las comunidades. Por ejemplo,
desde hace muchos años, pues desde el gobierno Uribe incluso, se venía hablando de la troncal del Carbón, que era la carretera que conecta Tibú con la troncal del Magdalena Medio. Y en ese momento se empezaron una serie de obras, pero pues que se quedaron ahí como a medias, pero en un momento se volvió a escuchar algo sobre lo que era decir, bueno, esta troncal del Catatumbo, volvámosla a posicionar, y había gente que decía, no queremos que la construyan porque esa carretera la van a hacer solamente para sacar el carbón, y el carbón es, digamos, un modelo de vida colectivo, pues para el cual muchas comunidades se sienten representadas. Entonces, ¿cómo una vía se convertía en un escenario de discusión sobre si hacer la vía o no, porque la vía va a ser, es un modelo, es para extraer el carbón, ¿cierto? Entonces, y otras como decían, pero igual es que hagan la vía o no, igual van a sacar el carbón, ¿no? Entonces, la vía se convertía en otros escenarios de discusión sobre temas mucho más álgidos. Y por el contrario, las comunidades en las cuales nosotros fuimos acompañando, que eran Pacheli, Las Mercedes, Sardinata, ahora que vamos a hablar de Nangalia, empezaron a consolidar otro escenario de diálogo sobre la infraestructura y se consolidó una iniciativa que era la de la Gran Alianza. Y era cómo comunidades que están conectadas por un mismo corredor empiezan a interactuar y a plantear otros escenarios de discusión. Si uno mira los planes de vida que hablamos de la Pacheli y las Mercedes, no se habla de la Gran Alianza, pero entre ellas empezaron a conectar iniciativas y dijeron, planteemos un escenario también de diálogo, planteemos escenarios también de incidencia colectivas y entonces construyamos un modelo también de participación mucho más estratégico, y esa iniciativa entonces incluso está generando muchos más inversiones. ¿Por qué? Porque empezó a conectar más que la otra carretera, que generaba más desencuentros entre comunidades y entre organizaciones. Entonces, eso yo creo que, digamos, plantea también escenarios de interlocución, que cuando las organizaciones y comunidades empiezan también a conectarse y a mostrar también formas de trabajo colectivo, hace que también las instituciones se escuchen más y hace pues que también se atraigan pues también modelos de interacción y de participación mucho más estratégicos para un escenario como el que estamos ahora en implementación de acuerdo de paz. Muchas gracias. Luz, ¿tú quisieras agregar Sí. algo a este respecto? Sí, sí, claro. Nosotros hicimos un ejercicio interesante porque cuando salió el libro incluso del PEDET, decíamos, es importante que las comunidades conozcan qué quedó en el libro realmente, si lo que ellos habían discutido tanto y habían dialogado y que querían que eso quedara ahí dentro incluido, entonces queríamos saber realmente qué quedó de lo que las comunidades aportaron. Entonces, como participadas, nos dimos la tarea con apoyo del equipo como tal también, en desarrollar una herramienta para poder revisar y hacer como una triangulación frente a qué había quedado en el PEDET. Y el PEDET, bueno, el PEDET priorizó unas iniciativas de manera, una lógica municipal. Cuando hablamos de lo municipal, se ven identificados todos los corregimientos y las veredas. Entonces, como Iván lo decía, algunas veredas estaban preparadas o algunos corregimientos, otros no, otros ya tenían el plan de vida comunitario. Entonces sí queríamos era revisar qué de lo que quedó, qué quedó ahí. Entonces hicimos esta triangulación. Una cosa es las iniciativas municipales y también las iniciativas departamentales. Entonces, claro, en la sistematización del PEDET, ellos identificaron cada corregimiento, cada núcleo veredal, hicieron sus apuestas y para que incluyeran algunas necesidades, en el caso, por ejemplo, de las vías terciarias, vías secundarias y estas vías principales que conectan la región con el resto del país. Entonces, hay unas particularidades de cada núcleo veredal, de cada corregimiento y en sí del municipio. En la medida en que se iban priorizando iniciativas, tenían que ir dejando algunas para priorizar las que eran más comunes. Y lo mismo cuando subió al nivel departamental, a priorizar las iniciativas de nivel departamental, también ahí entonces había que priorizar unas por encima de otras, de las municipales. Cuáles, pues ahí también se evidenció cuáles eran comunes entre municipios, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso específico de las Mercedes,
El plan de vida de las Mercedes tenía o tiene 106 iniciativas priorizadas dentro de este plan, y al plan municipal o ¿sí? del PEDET entraron 57 iniciativas de las 106 que ellos tenían en el plan comunitario. Entonces quiere decir que más o menos el 34% de las iniciativas construidas ahí a nivel comunitario en su propio plan de vida entraron en el PEDET, en el pacto municipal. El pacto municipal de Sardinata quedó con 116 iniciativas, de las cuales 58 fueron validadas por los líderes. Ellos dijeron, sí, esto no lo peleamos, esto lo discutimos, esto lo hablamos, esto queríamos que quedaran ahí. Y también identificaron, ellos aprovecharon para incluir incluso iniciativas que no habían abordado en el plan de vida comunitario, porque pues ya llevamos un tiempo y las problemáticas son dinámicas, el territorio es dinámico, todo es cambiante y ahí surgen nuevas cosas, nuevos conflictos, nuevas necesidades, nuevos problemas que ellos también en el PEDET alcanzaron a incluir, y que incluso esto no está en nuestro plan de vida, pero esta es la oportunidad para que aquí sí sea incluido. En el caso del pacto regional, quedaron 57 iniciativas priorizadas dentro del libro PEDET, y de esas 57 iniciativas, 21 iniciativas estaban dentro del plan comunitario, reflejadas desde sus necesidades locales, pero que en el momento en que ellos sistematizan el PEDET se dan cuenta que esto que dijo este corregimiento sube como pacto municipal, pero también no es solamente este municipio, no es solamente Sardinata, sino Tibú, El Tarra, San Calixto, Acarí, también están pidiendo, sobre todo el tema vial, que es como el más simbólico en este ejercicio. Entonces, el 20% de las iniciativas comunitarias subieron incluso al pacto regional. Cuando hicimos este ejercicio con las comunidades, comunidad por comunidad, triangulando la información del PEDET con los pactos comunitarios, se hacían unas reflexiones ahí muy importantes, y Hernides estuvo en esos espacios. Aquí pues yo hago un análisis frente al trabajo que hacemos como pastoral social y con las comunidades, y aunque la institucionalidad prioriza estas iniciativas en el nivel regional, terminan siendo proyectos y obras para ejecutar, ¿no?, en las comunidades, pero realmente se va descuidando y se va soltando ese tejido social. Entonces ya se vuelve, hay que construir la vía, cuánto vale, cuánto representa en millones de pesos que hay que gestionar y que hay que buscar. Y entonces nos concentramos que la política pública, que el decreto, que sí se puede, que si no se puede. Entonces, como esto terminan siendo obras y proyectos, pero realmente se termina descuidando ese contacto y ese ejercicio de diálogo con las comunidades. Entonces llegamos a ejecutar la obra como sea, porque hay que hacerlo, porque los tiempos se acaban y no importó a quién pisamos o a quién codeamos hacia un lado para poder ejecutarla. Entonces se va descuidando el ejercicio de diálogo. Creo que esto es lo más importante, el tejido social, cómo tejemos relaciones, cómo se tejen las comunidades entre sí. Entonces, lo que siento yo que se hizo fue identificar esas particularidades comunes para unirlas en obras y proyectos, pero realmente no para tejerlas entre sí. Y es a lo que nos hemos dedicado como participadas y como pastoral social, a que si el PEDET avanza en sus obras y en sus proyectos, nosotros avancemos desde la base, tejiendo comunidades, generando espacios de encuentro. Gracias, Luz. Una de las cosas con las que nos encontramos era que los planes de vida, los proyectos de vida comunitarios habían fortalecido a los PEDETs en una dimensión ambiental que no habían contemplado aún. Y vemos también que estos temas ambientales han sido gran parte de las agendas, han constituido gran parte de las agendas de las organizaciones y movimientos sociales en la región. Quisiéramos preguntarle, don Hernides, ¿cuáles son los principales conflictos y problemáticas
políticas ambientales de sus comunidades que las han llevado a, digamos, a abanderarse de esto. Don Hermías, su micrófono está silenciado, don Hermías. Sí, bueno, es un poco como delicado para uno entrar a tocar el tema ambiental, porque nosotros estamos siendo afectados sobre todo es por las concesiones que han llegado al territorio, concesiones mineras. Tenemos problemas con la deforestación indiscriminada, la tala de mucho bosque. Estos dos municipios, aquí Sardinata y Tibú, pues son los municipios como que más han demostrado la tala indiscriminada. Tenemos el problema de basuras, el problema de el mal uso de los agroquímicos, las aspersiones que han habido y de pronto ahorita en estos momentos que el gobierno piensa tomar esa decisión inmediata de volver a fumigar, eso nos tiene preocupados. Y unos temas de organizar comunidades para poder mejorar o cuidar las cuencas hídricas, cuidar los ríos y evitar la contaminación, evitar la tanta tala de bosque que ha sucedido. Esa es la problemática que tenemos nosotros. Muchas gracias, don Hermídez. Durante el foro regional que realizamos el mes pasado en el marco del proyecto Diálogo Gentibú, precisamente las personas participantes expresaron preocupaciones muy grandes en este respecto. El cuidado del río era precisamente uno de los problemas que tal vez más salía a resurgir, y en torno a ella se construyeron una serie de propuestas, en particular una propuesta que llamaron Guardianes del Río. Quisiéramos preguntarte, Luz, ¿qué es esto de Guardianes del Río? Que es también un poco hija de los planes de vida comunitarios y de todo este esfuerzo que ustedes vienen realizando. Bueno, si bien como pastoral también focalizamos trabajo con algunas comunidades, con otras también por dinámicas de orden público y todo eso, hay otras comunidades que no son focalizadas, pero es más por un tema de extensión, ¿sí? No podemos estar en todas al mismo tiempo en un proceso, entonces lo que hacemos es focalizar algunas comunidades para avanzar y revisar cómo va el ejercicio, un ejercicio de prueba, ¿no? Entonces hay este sector de Versalles, Sangalia, Puerto Palmas, aunque si bien no tenía un plan de vida comunitario construido, sí tenían muy claro que como Junta de Acción Comunal tenemos que trabajar en el territorio. Entonces, ellos tenían cuando hicimos el ejercicio de la triangulación, ellos tenían unas iniciativas en las que incluso ya estaban haciendo acciones, y eso responde mucho a las problemáticas y dinámicas locales. Y una de ellas es el tema ambiental. Si bien el PDET no tiene un pilar que atienda al tema ambiental, este tema es bastante complejo porque sí representa simbólicamente un daño al territorio y que pues, daño causado por el conflicto, un daño causado por las redes que allí se encuentran, los cultivos ilícitos, pero también considero que esas malas prácticas que como seres humanos también vamos implementando, ¿no? El tema ambiental es respuesta a esa también degradación social que se ha venido avanzando en el territorio frente a cómo nos relacionamos con la naturaleza. Esto es un tema bastante complejo porque plantear acciones frente a esos problemas masivos también representan riesgos en el territorio. Entonces, no cualquiera
se le mide a este tema, pero sí en estos ejercicios de diálogo, sobre todo en Angalia, están intentando hacer acciones en lo que ellos sí puedan moverse sin que generan tanto riesgo. Acciones muy básicas, como el empezar primero la concientización frente a este ejercicio, y en este caso la comunidad de Angalia había venido generando unos encuentros entre veredas, unos diálogos, porque ya se veían afectados. Entonces, cuando ya el plato de comida está afectado, cuando ya toca mi bolsillo, cuando ya no puedo bañarme porque el agua está sucia y está contaminada de petróleo o de gasolina, porque ya llegaron los zancudos y los mosquitos porque tengo el montón de basura fuera de la casa o en la esquina o a la orilla del río. Cuando ya voy a pescar y ya no encuentro un pescado en el río, entonces me afecta el plato de comida y me afecta el bolsillo porque ya tengo que ir a comprarlo a otro lado. Entonces, cuando ya está en esa situación tan crítica que realmente toca el plato y el bolsillo de las personas, entonces ahí sí empezamos a generar acciones. Y yo siento que esta crisis los llevó a ellos a generar estas acciones. Y este es un corredor que es constantemente afectado, primero por los paros campesinos. Hemos tenido paros de 2 y 3 meses aquí en el Catatumbo que no permiten el ingreso de alimentos o los camiones que entran con alimentos para distribuir los mercados y las tiendas. Empiezan a morir los animales por falta de alimentos. La misma extracción ilegal de hidrocarburos que hace que se riegue y llegue hasta las quebradas y los ríos. Entonces, esto nos lleva a plantear acciones. Eso también, esas discusiones internas lleva también a qué vamos a hacer. Empecemos a controlar o a regular cómo intentamos que otra vez el río empiece a producir pescado, cómo intentamos hacer que el río no esté tan contaminado, empezamos a limpiarlo, entonces empiezan a través de las acciones a generar algunos acuerdos. Vamos a limpiar, nosotros nos encargamos de nuestro tramo, la vereda de allá se encarga de su tramo y la vereda de allá se encarga de su tramo y la que está al otro lado del río también se encarga de su tramo. Y esos espacios de diálogo a través de por la crisis lleva a que acuerden, ¿no?, ciertas cosas. Pero esto ya empezó a ir creciendo porque si hacemos aquí una acción, si el que está arriba, en la parte alta del río, no hace estas mismas acciones o no tienen en cuenta estos cuidados, pues de nada sirve que los de aquí abajo también hagamos algo porque arriba no se nos está contaminando en la parte alta. Entonces, esto lleva también a que ya el problema no somos estas veredas, también son las veredas de arriba quienes tenemos el mismo problema. Entonces, como un problema y una crisis los une y los lleva a generar estos espacios de diálogo. Entonces, eso fue un tema de contagio. Ya estamos hablando de 59 y 60 veredas que se reúnen, o representantes de estas veredas que se reunieron en Angalia para hablar del mismo problema. Y si hay que llamar a las veredas de arriba, también los convocamos, pero necesitamos plantear acciones. Esto los llevó a crear y a reactivar los comités ambientales, porque ahora era quién lo va a hacer, quiénes. Si en el Catatumbo los presidentes de junta terminan asumiendo muchas cosas, entonces, en su estructura interna ellos tienen los comités, comité de trabajo, el comité de educación, el que se encarga de los temas de educación, el comité de salud, el comité de carreteras, que se encarga de organizar el arreglo de la carretera. Entonces, también existen unos comités ambientales que siempre quedaban en el papel, son creados en la estructura, en un documento, en un acta, pero que no muchas veces no son muy activos. Entonces, esto llevó a activar estos comités ambientales, quienes debían ser los que organizaran trabajo y se encargaran de que estas acciones y estos compromisos se fueran cumpliendo.
Esto lleva entonces al comité de Angalia, por ser ese centro donde convergen y donde se cruzan muchas comunidades, dado a la construcción del puerto que hay ahí. Entonces Angalia empieza como a tomar ese rol de liderazgo frente a convocar a otros para dialogar, pero también como aquí en Angalia vamos generando acciones. Entonces ya entramos, bueno, con el proyecto Diálogos Improbables a acompañar estos escenarios y estos espacios de diálogo, y esto ya lleva a romper ciertos esquemas frente al miedo a que esto se sepa, porque estamos trabajando con lo ambiental, porque nos sentimos a veces, muchas veces en riesgo. Si queremos evitar la tala de árboles, entonces ya eso nos genera un escenario de riesgo porque no sabemos quién es el dueño de esa extensión. Entonces, era empezar en una brecha entre lo que nos genere menos riesgo y en lo que nos podamos mover como comunidades. Y el tema del manejo de las basuras es algo que está al alcance de todos, que les está afectando y que es algo que podemos trabajar y que no genera riesgo con nadie, ni con ningún actor en el territorio. Entonces, ahí vamos, se realizó el foro regional, donde entonces ya no solamente Angalia y su grupo de veredas que están alrededor del río, sino que ya fue convocado otros corregimientos, otras comunidades. Ahí está Versalles, está Puerto Palmas y está Pacheli, que está ahí también solo en la escucha de cómo va el proceso, pero que también saben que tarde o temprano tienen que ir haciendo algunas acciones. Tienen las necesidades. Está Luis Vero y está Las Mercedes, ¿no? Que Las Mercedes ya viene en la creación de una organización que se va a encargar solamente del tema reciclable. Sardinata también ya viene con algunas acciones. Entonces, este espacio también evidencia, todos estamos haciendo acciones, pero cada quien individualmente, ¿no? Y es como empezamos pues a ponernos de acuerdo para empezar a tejer a través de esta necesidad común, esta problemática común. No sé si me extendí, Julio. No te oigo. Muchas gracias, Luz. Bueno, no, aprovecho esta entrada para saludar a las personas que nos acompañan desde cada uno de los territorios, desde Buenaventura, desde Vista Hermosa, desde Tibú, y a las personas del proyecto, que recordamos que hace parte del proyecto Diálogos Improbables, realizado en alianza entre la Universidad Javeriana, CINET y la Universidad de Kiev. Bueno, quisiera preguntarte, Iván, ¿cómo ves esta articulación entre el tema ambiental y la construcción de paz? Bueno, nosotros como Pastoral Social y más directamente desde la experiencia Catatumbo con Participaz, hemos querido conectar siempre la dimensión ambiental con un componente reconciliador. Voy a nombrar una anécdota que ya Luz Meren empezó a mencionar, que es en el municipio de Sardinata. En el 2017 nosotros nos acercamos, o bueno, una organización de mujeres que han trabajado el tema del reciclaje, se acercaron y empezamos también a escucharlas, a ver qué es lo que estaban haciendo. Pero en ese momento pues era una organización muy pequeña con mujeres pues que estaban trabajando este tema del reciclaje, y era una iniciativa productiva. Nosotros decíamos, pero para nosotros la iniciativa productiva es más un tema agropecuario, más un tema, digamos, relacionado con el campo, y si bien pues el tema reciclable y ambiental es muy importante para transformar el territorio, para nosotros no era una iniciativa productiva. Pero igual seguimos acompañándolas, escuchándolas, y yo dije, pero y empecé también un poco como a acompañar ese proceso de diálogo para que ellas repensaran cómo transformar su iniciativa. Entonces empezamos a trabajar esta dimensión del reciclaje como una iniciativa más de construcción de paz que como una iniciativa productiva.
y empezamos a acompañar ese proceso de fortalecimiento sin que dejara de ser pues también de tener un componente de generación de ingresos. Y eso hizo que esta iniciativa se potenciara y ellas empezaran a ampliar mucho más su alcance, ya no solamente hablar de reciclaje, de recoger residuos que se pudieran reutilizar, sino también de cómo empezar campañas pedagógicas a nivel veredal, a nivel escolar, y eso hizo que su organización empezara a crecer y a interactuar, por ejemplo, con la alcaldía de Sardinata, con la gobernación, y que empezaran también a traer recursos de otra manera, sin dejar de ser una iniciativa que les generaba ingresos a las mujeres que hacían parte de esta organización. Empezó a generar unos impactos a nivel cultural, a nivel de relaciones en su municipio, y en ese sentido ya se empezaron también a hablar con otras organizaciones, como es el caso, por ejemplo, ya de las Mercedes, y que Luz Mary empezó a mencionar. Como una iniciativa mucho más pequeña empezó a ampliar su alcance, generando un contagio a nivel territorial. Y ahí entonces quiero hablar de un concepto que es pues es un concepto bíblico, pero que John Paul Lederach lo empezó a emplear mucho, que es el de la levadura, ¿no? Cómo empezar a generar transformaciones sostenibles, no pensando en grandes masas que se mueven y generan transformaciones radicales, sino es más desde el sentido comunitario que logra transformaciones graduales, pero desde el corazón mismo de la comunidad. Y eso es, digamos, un efecto contagio que se empieza a generar, no solamente con el ejemplo de Sardinata, sino con otros ejemplos como es el mismo de la Engalia en el corredor mismo del río Catatumbo, que un grupo muy pequeño inicialmente empezó a dialogar sobre cómo empezar a construir un comité de guardianes del río, pero que empezó a generar un eco a lo largo de todo el corredor, que no es solamente de su vereda o del municipio, sino que integra comunidades del otro municipio, que integra comunidades a lo largo de todo el corredor del río Catatumbo. Y en ese sentido es un efecto contagio que es mucho más sostenible porque surge del mismo corazón de la comunidad, del mismo sentir de la comunidad y es de las capacidades propias mismas de las personas que integran las organizaciones. Un segundo componente que nosotros hemos visto a nivel ambiental es un enfoque reparador de estas iniciativas. ¿Por qué? Luz Mary mencionaba, es precisamente, hay algunas actividades económicas que han generado un efecto negativo en el medio ambiente y en el río, y no estamos hablando solamente de la megaminería, no estamos hablando solamente de los atentados, perdón, No, sigue. no estamos hablando solamente de los atentados al oleoducto, sino que estamos hablando también de actividades directamente ejercidas por las comunidades y que han traído efectos perversos y muy dañinos sobre el medio ambiente. El tema de la deforestación para la siembra de la coca, la sobreexplotación del río, la sobreextracción de agua para la siembra de otros cultivos, pero pues que también ha deteriorado progresivamente el río Catatumbo. Y en ese sentido, estos diálogos también hacen que la gente diga cómo recuperar los daños que nosotros mismos hemos causado. Y en ese sentido es también hacernos corresponsables de esos efectos negativos. Entonces también es pensar que esta reflexión sobre la dinámica ambiental también tiene un componente de reconciliación y reparación, ¿no? Es autorrepararnos y autorreparar el daño que hemos hecho sobre el territorio en el cual nos hacemos parte. Y esto lleva también nuevamente un diálogo sobre el PEDET, y es algo que nosotros le hemos dicho a la Agencia de Renovación del Territorio y a otras entidades también responsables de la implementación del PEDET. El PEDET no puede ser solamente una implementación vertical, es decir, la participación comunitaria no se quedó solamente en la formulación, porque después de que se firmó el PEDET, la implementación se ha hecho de forma vertical, es decir, ustedes ya dieron su voz y ahora entonces la implementación es instituciones, vamos, implementamos y entonces la participación se agotó ahí, ¿no? Y es que la participación comunitaria debe ser también en el momento en que se implementan diversas iniciativas. Entonces, las comunidades siguen pensando y deliberando sobre cómo continuar con la transformación del territorio y que tal vez hay iniciativas que no quedaron directamente o explícitamente plasmadas en el PEDET, pero que se demuestra que el ejercicio deliberativo que surgió en el PEDET o incluso de antes con los planes de vida comunitaria continúa permanentemente en la comunidad. Y iniciativas como por ejemplo esta que mencionaba Luz Mary sobre esta organización de diversas comunidades para un corredor para el ejercicio y reciclaje, o este corredor en torno al río Catatumbo, pues también es
procesos deliberativos para fomentar la autogestión comunitaria. Y eso llamaba atención tanto para nosotros como para las entidades que implementan el PDET. Hay iniciativas que no requieren grandes inversiones de recursos, sino que requieren es conectar a la gente, fomentar el ejercicio de sus propias capacidades para generar transformación. Voy a hablar de otros ejercicios rápidamente que han generado transformaciones del territorio sin grandes cantidades de recursos. La mayoría de carreteras o de carreteables veredales que han hecho las comunidades se han hecho sin grandes inversiones de recursos. Y Hermídez puede dar cuenta de ello, ¿no? Es si el Estado o la alcaldía no viene a hacer las carreteras, vamos nosotros y con los convites, con ejercicios comunitarios, vamos ejerciendo trabajo comunitario de forma que podamos juntarnos y empezar transformaciones del territorio, ¿cierto? Eso también tiene una serie de desafíos, de matices, porque en algunos casos quienes han construido algunas carreteras a las veredas pues han sido los dueños de las minas. Entonces la gente dice, pues dejamos que hagan la mina porque igual son los que nos pusieron la carretera. No siempre ha sido así, pero digamos hay algunos ejemplos que dicen, bueno, pues o esperamos a que la alcaldía o Invías vengan y nos hagan la vía, o dejamos que lo haga el que abre la mina. Entonces, son discusiones que siguen sobre el territorio, sobre los modelos de desarrollo, pero que de alguna forma muestran que sí es posible generar grandes transformaciones sin necesidad de grandes inversiones de recursos. A veces la ART o el Estado dicen es que no tenemos plata para hacer todo lo que está en el PDET, pero los ejemplos que surgen de las mismas comunidades muestran que no se requieren grandes inversiones de recursos para generar grandes transformaciones a nivel territorial. Se requiere conectar a la gente, que ellos muestren que tienen la capacidad y la voluntad para hacer cosas y que realmente las inversiones, las pocas inversiones que a veces tiene el Estado, pues que realmente se inviertan es para complementar aquellas cosas y así se empiezan a generar avances, tal vez que avances que vayan siendo graduales, pero que se van reflejando poco a poco. Y por último, entonces quiero cerrar con unos diálogos que tienen que ver sobre cómo lo que empieza a nivel local, pues empieza también a generar impactos a escala más nacional. Hablar de los impactos ambientales de algunas actividades, pues también empieza a generar discusiones sobre lo que está pasando a nivel nacional, por ejemplo, con cómo disminuir la cantidad de cultivos ilícitos. Pues el gobierno nacional dice, pues lo más rápido y más efectivo puede ser la aspersión aérea con glifosato, ¿cierto? Pero entonces también decimos, pues puede que lo que está pasando en Catatumbo frente a los diálogos no va a generar que el gobierno cambie su posición sobre cómo reducir los cultivos ilícitos. Pero realmente vemos que estos diálogos a nivel local van a constituir transformaciones que tal vez puedan ser un poco más lentas, pero más sostenibles sobre cómo cambiar las dinámicas económicas de los cultivos de uso ilícito y de otras dinámicas relacionadas como son la extracción de combustibles como insumos para la coca, la minería artesanal, pues que también se nutre de otras dinámicas que también están relacionadas con el conflicto armado, pero cuando las comunidades se organizan para dialogar sobre las prácticas ambientales, empiezan a generar también reflexiones que escalan y que incluso pueden llegar a nivel nacional, porque reflejan que pueden ser más sostenibles y más efectivas que pues, la imposición de otras formas de erradicación como es la aspersión aérea. Quiero dejar por ahí para pasar a la siguiente pregunta, pero pues ahí ya doy algunas luces sobre cómo podemos empezar a generar algunos aprendizajes locales y que pueden también tener impactos a nivel de otras regiones o incluso a nivel nacional. Muchas gracias, Iván. Y aprovechando este asunto de los aprendizajes, quisiera preguntarle a Juan Mario por los aprendizajes que han tenido desde el equipo de investigación del proyecto Diálogos Improbables en torno al tema de los diálogos sociales y la construcción de paz a partir del acompañamiento que han realizado al proceso en la región del Catatumbo. Gracias, Julio. Yo me voy a referir solamente a unos pocos aspectos, no voy a intentar abarcar. De hecho,
este va a ser uno de los temas que vamos a intentar abordar a profundidad el próximo fin de semana durante el Foro Nacional. Voy a hablar más que como representante del proyecto, voy a hablar desde algunas experiencias particulares que he tenido. El trabajo en Tibú empieza con el acompañamiento de Magda López, investigadora del CINEP, quien es la que tenía ya y nutre la relación con la pastoral social. Y ahí hay un elemento importantísimo. Desde la investigación participativa, uno no construye desde cero, uno no llega a inventarse cosas o uno no llega a convocar gente, uno llega a sumarse a experiencias que ya están funcionando, que no están funcionando, pero experiencias dadas en el territorio. Entonces yo creo que esa fue una base importantísima y desde muy al principio el proyecto era claro que el trabajo con pastoral iba a ser decisivo para cualquier cosa que se hiciera. Con la pandemia ha sido más importante todavía, es decir, que la pastoral pasó casi de ser un aliado a ser casi un co-coordinador de este proyecto. Entonces, eso ha mostrado la capacidad de trabajar juntos en términos participativos. Y aunque la pastoral no tiene en sus labios todo el tiempo que están haciendo participación, realmente lo que hacen es participación, es escuchar a la gente, interpretar lo que la gente dice, trabajar con ellos. Entonces, eso ha sido una lección importante para nosotros. Otra lección importante que como proyecto Diálogos Improbables tuvimos es inicialmente el proyecto había pensado en la figura del contacto local. Una persona que fuera un referente en el territorio, es decir, alguien a quien llamar y que nos ponga en contacto con la gente, que nos facilite diálogos. Pero al realizar el trabajo y al tener las personas ya en concreto, tanto en Buenaventura, en Vistahermosa como en Tibú, nos dimos cuenta que no teníamos contactos locales, que realmente teníamos investigadores locales. Por ejemplo, la figura de Alex Mendoza en Tibú, pues no es un contacto local, es un investigador de tiempo completo, aunque su contrato no lo refleja así, pero es un investigador de tiempo completo del equipo. Que participa en la planeación, ejecución, sistematización, moderación de eventos, organización de eventos. Entonces, pues ha sido también muy rico descubrir las potencialidades no solamente de Alex, sino de mucha gente, pero en el caso particular de Alex, como una persona que se piensa como un contacto se revela como todo un investigador nato, además con su formación en comunicación. Entonces, desde la perspectiva participativa, esto es una ventaja, que es la posibilidad que brinda este tipo de investigación para descubrir y valorar las oportunidades que hay en los territorios, las habilidades y las capacidades que existen. Y voy a dar un brinco muy grande. Hay un elemento que me llama muchísimo, poderosamente la atención del Catatumbo. Y esto lo he ido recopilando de los diálogos que tuvimos alguna vez con Iván, con Luz, de un encuentro que tuvimos con un grupo muy interesante de líderes sociales de la región en Chinacota. Para mí ese evento fue como como un microcosmos de lo que es el Catatumbo. Ahí tuvimos la posibilidad de ver perspectivas, visiones, interacciones, tensiones también. Pues para mí ese evento fue muy revelador, pero hay una cosa que me llamó muchísimo la atención y yo creo que algo que se puede aprender de la experiencia del Catatumbo es que la gente no solamente interactúa para generar cosas, pero también piensa cómo hacerla sostenible. Y una cosa, un elemento constante en ese intento por hacer sostenibles los procesos es el de generar normas. A mí eso me impacta mucho. Nosotros los colombianos somos conocidos a nivel mundial por tener constituciones perfectas, pero que nadie cumple, ni siquiera los que las escriben. Tal vez ellos son los que menos. Ahí tienen ustedes ejemplos de sobra. En el Catatumbo, una cosa que me ha interesado mucho es ver cómo la gente intenta darse normas muy prácticas, normas que quieren cumplir, normas de la cual depende la subsistencia, la conservación, el equilibrio del medio ambiente, dinámicas sociales de convivencia,
Eso es muy importante y es un elemento que pienso que tendríamos que seguir indagando como grupo de investigación. Cómo el valor de la norma. Nosotros los colombianos somos famosos por saltarnos la norma. Echa la ley, echa la trampa. Es decir, esta cultura de la violencia, porque eso es parte de una cultura de la violencia, porque donde no hay respeto por una fila, pues es muy proclive a que suceda la violencia. Pues bueno, en el Catatumbo, pese a tanto conflicto, a ser una zona tan afectada, hay un anhelo por unas normas que permitan vivir con unos mínimos de convivencia, de paz y sobre todo de dignidad. Son normas para dignificar la vida en los territorios. Eso es algo que a mí siempre me ha llegado, y Luz, Iván y Hermídez, son preguntas que hago permanentemente porque me impacta eso. Nos están dando una lección supuestamente a los citadinos, que pensamos entender mejor el mundo de la democracia, pero realmente el mundo de la democracia se vive de una manera tal vez más auténtica en las zonas rurales, donde la gente no tiene un Estado que los proteja y tiene que generar mecanismos de defensa, de participación y de promoción. Y quisiera terminar con otra pregunta, porque no son lecciones concluidas, sino son lecciones con preguntas abiertas. La pedagogía para la comunicación. Esto es algo que Pastoral ha venido trabajando, fue un tema que también me impactó mucho y que de alguna manera ha resonado. El año pasado, frente a la pandemia, tuvimos la posibilidad de desarrollar algo que se llamó el proyecto de impacto. Y era frente a las limitaciones que nos presentó la pandemia, cómo podíamos continuar el trabajo que se venía haciendo. Y en ese momento, el elemento que más resonó fue un elemento que habíamos discutido con Iván y con Luz en Bogotá, cómo potenciar la estrategia de comunicación, que es de la que realmente depende todo. Básicamente, la capacidad de comunicar es lo que permite el encuentro o no. Cuando esta estrategia de impacto se empieza a desarrollar, fue una posibilidad para reconectarnos con la pastoral después de unos meses de estar todos viendo cómo funcionábamos en el mundo virtual. Nuestras investigadoras locales, que han sido un soporte increíble, un saludo para ellas. Yo reconozco permanentemente el trabajo que hacen porque realmente han sido la columna vertebral de este proyecto. Y nuestros investigadores locales, que como digo, sí, han sido realmente los que han ido llevando adelante esto en nuestros territorios. Y entonces empezamos a trabajar empezamos a pensarnos qué significa fortalecer una estrategia de comunicación y cómo hacerlo en este momento. Y surgió la idea de hacer un taller de video participativo. Fue una experiencia fenomenal porque todo se organizó online con el apoyo de Pastoral y de Alex en terreno, pero fue generar, la experiencia importante no es tanto el taller como tal, sino fue toda la comunicación que se generó para poder llevar a cabo ese taller. Eso realmente fue lo impactante. No simplemente fue hacer una capacitación, sino generar toda una dinámica de comunicación con unos protocolos muy básicos, con la producción de unos documentos, con unas responsabilidades que luego se fueron escalando. Entonces, todos estos protocolos nos fueron mostrando cómo organizar cosas cuando una pandemia nos impone el distanciamiento obligatorio. Y yo creo que eso fue una experiencia importante. Fue también la posibilidad, por ejemplo, para que nuestra investigadora junior, Daniela Busquera, generara unas dinámicas de participación junto con Lady Joana de la Pastoral y Alex, para involucrar a líderes de Langalia y de Campo 2 en la producción de unos productos audiovisuales. Eso también fue muy bonito. Y ver a la gente cómo lo hacía una vez que se apropian de la herramienta, absolutamente empoderados con el tema. Entonces, ahí hay no solamente aprendizaje, sino temas para seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Don Hermídez, precisamente aprovechando esta intervención de Juan, quisiera hacerle una pregunta. Ustedes en su territorio han sido absolutamente tercos y comprometidos con la construcción de paz, aún con situaciones muy difíciles que han tenido que vivir. ¿Qué consejos, qué recomendaciones le daría usted al resto del país
para que podamos sacar adelante ese sueño de construcción de paz que nuestro país tiene. Bueno, nosotros hemos tenido dificultades acá en el territorio y también afuera del territorio, incluso como decía antes, algunos señalamientos o personas que se preguntan, bueno, y estos líderes qué hacen o a qué se dedican o nos están de pronto comprometiendo el territorio. Esas son preguntas que a veces la gente misma, la comunidad se hace. No es fácil uno seguir un proceso como esto porque tiene muchos ojos uno encima y hoy pues corremos muchos riesgos. Nosotros aquí en las Mercedes, incluso unos 5 líderes de este mismo proceso, fuimos amenazados, eh, pasamos por alto eso y pudimos avanzar. Hemos tenido también incluso persecución del mismo Estado, porque uno exige, porque uno gestiona, porque uno habla. A veces pues en estos medios uno pues lo ven y siempre dicen, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es que está esa persona ahí enfrente? ¿O a qué se debe? O como esta semana lo analizábamos. En algunos comentarios, por ejemplo, en el Face, uno nota de que hay señalamientos, hay estigmatización, hay persecución, de pronto no nos quieren callar, pero no podemos bajar el brazo, como decimos. Hay que llevar en alto la batuta porque si no lo hacemos nosotros, no hay quien lo haga. Seremos ejemplo para la juventud y aquí en estos territorios ya vemos que los jóvenes ya están tomando empoderamiento, ya están avanzando, están de pronto ya como reemplazándonos a nosotros, que ya llevamos la edad avanzada, y ellos por los medios de comunicación pues que manejan mejor más que nosotros, pues, son los que tienen que empoderarse y tomar esas iniciativas y reemplazarnos a nosotros. Yo creo que esa es la recomendación que le hago a todo el liderazgo de Colombia, todas las regiones, sobre todo las regiones PEDEC, que hemos tenido dificultades con el tema de violencia, con el tema de cultivos, de uso ilícito, con el tema del mismo olvido del Estado, porque nosotros pues, el olvido del Estado lo manifestamos es por la falta de inversión o que se nos atienda las necesidades que tenemos en estas regiones apartadas. No echar para atrás. Aquí está el ejemplo de algunos de nosotros que perdieron el norte, se apartaron por miedo, por dificultades que tuvieron, incluso en la misma familia, en el mismo hogar. Esto no es fácil, es un tema difícil porque uno resulta a veces dejando su familia, dejando su territorio para ir más allá y estar representando a sus comunidades. Pero es gratificante porque un ejemplo que tenemos acá en este pueblo de las Mercedes es de que siempre hemos estado soñando algunos líderes que este corregimiento sea municipio. Y hoy, pues ya algunas personas, ya algunas comunidades incluso quieren apoyarnos para que este corregimiento surja como municipio, que es el mejor proyecto que hemos hablado que se le puede dar a un territorio apartado como este. Muchas gracias. Bueno, y ya para comenzar con la última etapa de nuestro conversatorio, quisiéramos preguntarles, Luz e Iván, especialmente una cosa, y es que hemos visto cómo Pastoral Social ha logrado generar, como bien diría el nombre de nuestro proyecto, diálogos que en principio parecerían imposibles,
han logrado ustedes sentar a personas y actores sociales que eran en principio completamente distantes o antagónicos, incluso por momentos. Han logrado ustedes no solo sentarlos a dialogar, sino también terminar haciendo construcciones de propuestas y procesos conjuntos. ¿Cómo han hecho? ¿Qué es lo que hace Pastoral para lograr precisamente construir pues, diálogos y paz? Precisamente, porque eso es lo que ustedes han logrado avanzar, ¿no? ¿Qué piensan, Luz? ¿Qué han logrado? ¿Cómo han hecho esto? ¿Me escuchas? ¿Ahí? Sí. Julio, yo creo que el contacto permanente con las comunidades, el ejercicio de escucha que hacemos, escucharlos y estamos visitando permanentemente a todo el corredor de la Gran Alianza. Incluso en época de pandemia nos llevó a estar presentes en medio de la ausencia. Creo yo también que el facilitar los encuentros, ¿no? Es algo que la institucionalidad de pronto se queda un poco corta en cómo generar esos encuentros de diálogo y de escucha. El mismo ejercicio de la participación en los municipios y en el Catatumbo, la participación no es promovida desde la institucionalidad. El mismo hecho de que a un campesino en la ruralidad le queda difícil participar en un espacio interinstitucional de toma de decisiones, ¿no? En donde puede dar su aporte para una propuesta comunitaria. No, difícilmente llegan en una época de lluvia, en una subida del río, en una época de pandemia, la participación también cayó. El tema de la comunicación y de la virtualidad en la ruralidad también se complica. Yo creo que sí hemos jugado un papel importante ahí por ese contacto permanente. Por ejemplo, la semana pasada que hicimos ese intercambio de experiencias, el facilitar que las comunidades se encuentren entre ellas, identifiquen qué están haciendo ustedes, qué estamos haciendo nosotros, pero también qué podemos hacer en común. Ya esto nos ha llevado, esta experiencia de diálogo nos ha llevado a hablar de una red comunitaria de gestión ambiental para el reciclaje, ¿no? Y ha sido gracias a estos espacios de encuentro, de escucha, que ellos se desahoguen, la voten, sus problemáticas, critican, cuestionan desde la rabia, y son líderes que también cargan, ¿no? Muchas veces con este resentimiento de no ser escuchados por el Estado y de no tener muchas necesidades básicas insatisfechas en sus territorios. Eso los recarga también de mucho resentimiento. Entonces son espacios en los que ellos la votan, sus necesidades, sus problemáticas. Después de sacar todas esas necesidades y problemáticas, entonces viene ese espacio de reflexión, ¿no? Frente a escuchar al otro y generar acciones. Ha sido muy bonito ser testigo de cómo se evoluciona en el diálogo más allá de la discusión, porque hay veces esos diálogos llegan a un cuello de botella de discusión, donde muchas veces puede que ahí quedó el tema y luego, y eso también se lo aprendí mucho a Juan Mario en este ejercicio, y es que no todo escenario de diálogo tiene que salir un resultado. Hablamos y nos escuchamos, pero no necesariamente tenemos que salir con un acuerdo aquí. Muchos escenarios de diálogo han llevado que a la larga se destraben esos cuellos de botella y esas discusiones para empezar a plantear acciones. En el momento en que ellos empezaron a plantear acciones, ¿qué vamos a hacer? Ya empiezan a fluir las cosas. O sea, ya en estos momentos, este ejercicio de diálogo que iniciamos con ustedes, el de preparar a las personas también en este manejo de videos participativos y que han podido mostrar sus problemáticas en temas ambientales, ya hoy en estos momentos estamos hablando de una red comunitaria para el reciclaje en este corredor del Catatumbo. Ya estamos pensando en hacer incidencia frente a las 3 alcaldías, alcaldía de Tibú, alcaldía del Tarra y alcaldía de Sardinata, para que estos líderes sean escuchados
Y esas herramientas de cómo mostrar su iniciativa a través de estos videos participativos nos va a seguir siendo útil incluso para hacer incidencia y que ellos puedan mostrar sus problemáticas en otros escenarios. Muchas gracias, Luz. Iván, te quisiera también preguntar, ¿cómo lo ves tú que has estado desde pastoral a nivel nacional? Esa labor que han logrado hacer ustedes en esos procesos de diálogo entre diferentes sectores y actores, con mucho énfasis, entre otras, en temas ambientales, ¿no? Pero bueno, en general, logrando sentar a gente que no podía en un momento ni hablar. Bueno, Julio, pues primero quisiera también como contextualizar el ejercicio que la Iglesia Católica, no solamente como pastoral, sino como iglesia, ha tenido como respecto a favorecer espacios de encuentro para la construcción de la paz. Quiero irme incluso mucho más antes, que es un ejemplo que se ha venido como recordando mucho a propósito ahora con la Comisión de la Verdad, y es una experiencia que promovió en su momento Monseñor Leonardo Gómez Serna, que también fue obispo en Tibú, que cuando fue obispo también en la diócesis de Socorro San Gil, él empezó a desarrollar una estrategia de diálogos, él lo llamaba diálogos pastorales, y que incluso en su momento también le generó estigmatización, ¿no? Pero básicamente era mostrar el papel y el rol que tiene la Iglesia como un actor que promueve el encuentro entre actores tan diversos y pues como tú lo dijiste también como encuentros que pueden parecer tan improbables. Y en su momento pues esa experiencia también de Monseñor Leonardo también como que ayudó a posicionar que la Iglesia era un actor o es un actor que promueve el encuentro y que promueve también escenarios para reducir la violencia y promover el respeto por los derechos humanos. Eso pues digamos es un ejemplo que se ha venido replicando de diversas maneras, incluso quien es ahora arzobispo en Bogotá pues es también heredero de esa experiencia, Monseñor Luis José Rueda, pero pues también en otros espacios y en otras diócesis pues también la Iglesia ha sido también promotor de esos espacios de encuentro. Por ejemplo, incluso una de las regiones pues, que ustedes han acompañado en este proyecto, que es en Buenaventura, también allí se han desarrollado experiencias de diálogo donde la Iglesia ha acompañado espacios de encuentro para promover también el diálogo y la generación de acuerdos entre la sociedad civil y entre actores del Estado. También, digamos, en esta región, los obispos de la subregión del Pacífico, también cómo se han venido encontrando para promover escenarios de diálogo primero entre la Iglesia, con las organizaciones y comunidades que se acompañan, pero luego pues también para poder empezar a plantear escenarios de encuentro con el Estado. Yo creo que entonces en ese caso, también partiendo de la experiencia más general e histórica de la Iglesia, de cómo desde el rol también de promover el encuentro, la reconciliación, la Iglesia ha asumido unas posiciones y ha asumido pues también unas acciones que contribuyen a generar los encuentros entre diversos actores. Eso pues también ha generado pues también un reconocimiento público, por ejemplo, que en los consejos de paz pues también se reconoce el liderazgo que ha tenido la Iglesia Católica. En el Consejo Nacional de Paz, Monseñor Héctor Fabio, que es el director de Pastoral Social, pero también es el delegado de la Iglesia Católica ante el Consejo Nacional de Paz. También durante varios años fue el presidente del Comité Técnico del Consejo Nacional de Paz, y eso es reflejo también de cómo la sociedad civil percibe la importancia que ha tenido la Iglesia para liderar procesos de reconciliación. Pero a nivel territorial también la Iglesia ha sido pues también líder en esos consejos territoriales de paz. Luz Meri pues también puede dar fe de ello, pues porque Luz Meri pues también en muchos casos ha participado tanto en el Comité Municipal de Paz de Tibú como en el Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander. Y a nivel municipal en Norte de Santander, en Catatumbo, pues también los párrocos y representantes pues también de la Iglesia han estado allí. Y a nivel nacional en los demás municipios donde están los consejos municipales de paz, pues también la Iglesia ha venido también trabajando en ese, digamos, como en esa labor de promover el diálogo. ¿Sí? No solamente participando, porque pues también por ley debe haber mínimo un representante de la Iglesia Católica en cada consejo, sino es también porque las personas reconocen que quien ha estado acompañando en representación de la Iglesia ha sido pues también
promotor de esos espacios de diálogo, y le reconocen pues también e invitan en algunos casos a que lideren pues también un poco como porque se reconoce ese rol en favor de la construcción de la paz. Un segundo tema que quisiera hablar es respecto a los planes de vida. Lo que mencionamos respecto al aprendizaje catatumbo es algo que también se ha visto en otras regiones. La experiencia de planes de vida o las metodologías y primeros aprendizajes vienen no nuestro desde pastoral social, sino de aprendizajes de comunidades indígenas particularmente, que empezaron también un poco a dialogar sobre cómo los planes de desarrollo que vienen impuestos por el Estado en muchos casos no coinciden con sus visiones sobre el buen vivir, sobre el futuro y sobre el territorio. Entonces, comunidades étnicas, particularmente comunidades indígenas, comienzan a discutir y a dialogar sobre cómo se visualizan a sí mismos y empiezan a trabajar con una metodología que posteriormente se generaliza como de planes de vida. Y nosotros desde Pastoral Social pues empezamos también a acompañar experiencias en otras comunidades, no solamente étnicas, sino también comunidades campesinas que también dicen, oiga, nosotros queremos promover visiones de futuro que nos permitan dialogar con el Estado para que no nos impongan siempre lo que ellos creen que queremos y cómo pues también intervienen sobre el territorio sin consultarnos, sino que esto también pues son formas también de promover el diálogo. Más allá, por ejemplo, cuando hay megaproyectos, lo que son las consultas previas, que muchas veces pues son consultas que ya están intencionadas y dirigidas pues a imponer las decisiones, sino es también cómo promovemos estrategias que las comunidades tengan ya cómo discutir y dialogar con el Estado sobre cómo generar consenso sobre lo que va a suceder en el territorio. Entonces, estas experiencias, hemos tenido experiencias también muy valiosas en otras regiones, la mayoría de ellas muy afectadas por el conflicto armado o por megaproyectos como por ejemplo regiones donde se han venido construyendo megaproyectos de infraestructura como es el Quimbu o como ha sido en Ituango, de cómo pues también comunidades que han sido afectadas no directamente o no necesariamente por el conflicto, pero sí también por otras decisiones de megaproyectos, pues también generan consenso sobre cómo pensar el territorio. Y otro tema que quisiera abordar, que también lo mencionó Juan Mario, pues que también le parecía que es una experiencia muy significativa que ha surgido de las capacidades espontáneas empíricas de las comunidades en lo que tiene que ver con la parte normativa, ¿no? Yo también he venido trabajando este tema, es algo que cuando yo regresé al Catatumbo en 2016 me empezó a generar pues también un interés particular, y son de esos manuales de convivencia pues que también las comunidades empiezan a gestar desde dentro, también como forma de resolver situaciones conflictivas, pero también a partir de acuerdos colectivos sobre cómo pues, regular los comportamientos y la convivencia, pero también sobre cómo decirle a los actores, no vengan a imponernos las normas porque aquí tenemos nuestras propias normas, ¿cierto? Y esto, digamos, desde la parte jurídica o desde la parte, digamos, desde el derecho se llama desde el pluralismo jurídico, ¿no? Es la coexistencia de diversos marcos normativos y cómo las comunidades pues también abordan ese diálogo sobre cuál es la norma, cuál es el sistema jurídico que aquí vamos a implementar y cuál es el que es más efectivo para resolver las situaciones. También en muchos casos los casos de pluralismo jurídico más conocidos pues son los que vienen de las comunidades étnicas, porque pues a nivel colombiano pues el sistema jurídico de una comunidad indígena tiene un reconocimiento constitucional, mientras que una comunidad campesina como las Mercedes, como Pacheli, como Langalia, que no son comunidades que tienen un reconocimiento constitucional diferente, pues también dicen, bueno, ¿y aquí cómo hacemos para que tanto el Estado nos respete, pero también para que los actores armados pues también nos respeten estas normas que hemos acordado, ¿no? Esto genera una serie también de desafíos, Hermídez hablaba de algunos riesgos, pero que de alguna forma pues también a nivel local genera un reconocimiento y una legitimidad social que contribuye también a transformar las relaciones sociales. El caso de Pacheli en su momento a mí me pareció muy significativo porque no era solamente ver la norma, sino ver la forma como la comunidad se reunía en asamblea y empezaba a acordar las normas para la transformación de los comportamientos, y en ese sentido pues también
que también empezaba a generar ecos. Después entonces en Versalles, en las Mercedes, en Vivero empezaron a hacer escenarios de diálogo, pero cuando uno empieza a analizar comunidad por comunidad, realmente en todas las comunidades existen normas. Así no estén inscritas en un manual, pero toda comunidad, sea campesina, sea indígena, sea afro, todas las comunidades tienen normas y tienen formas también de sancionar a las personas que infringen esas normas. Entonces yo lo que creo es que nosotros también hay como Pastoral Social hemos venido también ayudando un poco como a reflexionar sobre la forma como las comunidades acuerdan esos procesos normativos, también cómo empiezan también a interactuar con otros actores, pero también de cómo pues también dignifican la norma para que la sanción social no sea una forma tampoco de violación contra la persona, sino también de cómo pues también la persona que reconoce el error o reconoce la infracción pues, también contribuye a la reconciliación, ¿no? Entender el marco normativo o el pluralismo jurídico como una forma también de asumir corresponsabilidades y formas también de reconocer digamos, los errores o las infracciones y contribuir de alguna manera a recuperar y a mejorar la convivencia. Yo creo que me faltarán muchos más ejemplos, pero quiero entonces ir cerrando como diciendo que efectivamente nosotros como Pastoral Social pues no queremos o no partimos digamos de imponer visiones o metodologías generales, sino es como aprendemos de las experiencias locales y empezamos pues también digamos a más bien a perfeccionar y ayudar a mejorar las prácticas que ya están, más que a imponer o a tratar digamos de mostrar experiencias ejemplares como si fueran universalizables, ¿no? Un último ejemplo que quiero referirme y tiene que ver con el tema de PEDET, y es que justamente desde una iniciativa que surgió de Participas, que fue cómo tratar de formar de forma rápida a la gente e informar para que estuvieran preparados sobre cómo participar en el PEDET, empezamos a diseñar una cartilla que se pudiera difundir muy rápidamente. Entonces, cuando en Bogotá y en Pastoral Social Nacional dijeron, ¿qué están haciendo los proyectos para trabajar el PEDET? Yo dije, pues en Participas estamos haciendo esto, podemos hacer esto y escalarlo a nivel nacional. Entonces, una iniciativa que surgió desde el contexto local de una región, desde un proyecto más pequeño, lo convertimos en una estrategia más nacional. ¿Para qué? Para preparar a las comunidades a nivel nacional para este escenario de participación. Y ahí nos encontramos pues que efectivamente había muchas más comunidades que ya estaban muy preparadas para presentar sus iniciativas, pero que no estaban informadas sobre el PEDET. Y eso nos permitió pues también decir, oiga, esta cartilla no era solamente una estrategia de difusión, sino también de decir, tenemos que buscar la forma también muy estratégica de informar, de utilizar medios de comunicación, de utilizar nuestras propias prácticas para, digamos, formar a la gente para que estuvieran preparadas para este escenario de diálogo y de concertación que era el PEDET. Entonces, yo puedo decir, digamos, que esta experiencia puntual de participar nos ayudó también a generar una estrategia a nivel nacional y que de alguna forma es también decir, no siempre las metodologías van de arriba a abajo, sino que en muchos casos nacen es al contrario, nacen es, digamos, de un aprendizaje local que visto, digamos, su éxito y visto, digamos, un poco su impacto, se convierte más bien entonces en una estrategia más nacional. Muchísimas gracias, Iván. Sí. Muy amable. Dime, por favor, Luz. Sí, quiero recoger también tu pregunta frente y creo yo que es uno de los retos para seguir haciendo diálogos improbables en el Catatumbo, frente a que en este ejercicio con el proyecto de diálogos en compañía de ustedes, el llegar a hablar de un tema del medio ambiente, que es un tema, yo lo consideraba era un tema improbable, de que pudiéramos llegar a reunir varias comunidades a hablar sobre ese tema. Pero también otro de los retos es entre actores improbables, ¿no? En el momento, la red comunitaria, hablando sobre un tema improbable, siento que vamos bien, pero también creo que hay que más adelante vincular otros actores improbables. Sabemos que el territorio tiene muchas visiones, hablando pues de
de cómo nacen con esas visiones de esos planes de vida, organizaciones como Ascanca, CISCAD, MSP, que también tienen sus propias visiones de vida y también plantearon sus planes de desarrollo sobre el territorio, como creo que es uno de los retos de cómo vincular estos actores improbables, en nuestro caso como Pastoral Social, la comunidad de Barí, que también han tenido y que se deben esos diálogos con los campesinos, con presidentes de junta, con los comunales, y creo que es uno de los retos que tenemos en este proyecto de diálogos improbables, pero también en el territorio. Muchas gracias, Luz. Juan, nos tenías para compartir una... bueno, estás por arrancar ya, si quieres, Juan, por favor. Sí, Julio, mira, hay aquí un comentario que hace eco a lo que estaban mencionando Luz e Iván. Es de Sara Amelia Sandoval, del Facebook, y dice que algo importante del plan de vida del corregimiento de Las Mercedes, Luis Vero, El Carmen, San Martín, La Victoria, fue que se logró incluir en el plan de desarrollo de Sardinata cuando llegó el PEDET, ya que las comunidades habían avanzado en estas problemáticas y estaban buscando alternativas de desarrollo y bienestar social. Este comentario, que hace eco a lo que se ha venido diciendo, muchos programas pueden tener éxito, programas institucionales. No es que los programas institucionales no tengan éxito, es que el éxito depende de su capacidad para engancharse o para elaborarse con la participación de las personas y para responder a las necesidades reales de los territorios. Entonces no es una crítica a lo institucional, es una crítica a un modo de hacerlo, de desarrollar lo institucional en los territorios. Y esto lo deja muy claro. Hasta ahí el comentario, y esto ya es mío, para separarlo de la intervención que hace esta persona de Facebook. Esto me hace pensar que en aquellos lugares donde, por ejemplo, los PEDET fueron mejor organizados y más consistentes, porque ya había un trabajo comunitario de base, es donde tal vez se va a sentir más fuerte la falta de implementación del proceso de paz, de los acuerdos de paz. Porque la gente comprometió no solamente su tiempo, su energía, sino también las aspiraciones por un territorio mejor. Entonces, el no cumplimiento de estos acuerdos hace que la gente pierda la esperanza en sus propios proyectos, en sus propios procesos comunitarios. Así que el gran reto es cómo restablecer estos tejidos que se han visto fracturados por dinámicas demasiado burocráticas, a veces desidia, a veces falta de atención a lo que la gente está pidiendo, falta de interés por cumplir, como si cumplir con un acuerdo fuera una señal de debilidad, cuando es todo lo contrario. Cuando uno promete algo, uno lo cumple. Como una deuda, ¿no? Pagar una deuda no es sinónimo de debilidad. Pagar una deuda es simplemente tener honorabilidad y respetar la dignidad del otro. Entonces, yo quisiera agradecerles, de que tengo que partir pronto, pero quisiera terminar agradeciéndoles a Luz no solamente por esta participación, sino por todo el trabajo que ella ha hecho con nosotros y apoyándonos en el proyecto, que realmente ha sido increíble contar con ella, con el equipo de la pastoral, con Lady Joana, que ha sido pues también una mano para nosotros importantísima. Muchas gracias a Alex, que seguramente nos estará siguiendo. Muchas gracias a Daniela por todo el trabajo que ha hecho en el acompañamiento a Tibú. Ella ha hecho un trabajo paciente, muy juicioso, muy dedicado, con mucho entusiasmo. Muchas gracias, Hermídez, a usted y a todos los líderes del Catatumbo, que de alguna manera también decidieron también confiar en nosotros, porque este diálogo que hemos podido sostener en estos últimos 2 años ha sido también una muestra de que pues, nos han abierto una puerta para conversar y conversar con alguien de alguna manera es empezar a establecer confianza y compartir aspiraciones. Y a Iván, muchísimas gracias por la participación en este evento. Sabemos de su trabajo en el Catatumbo y pues realmente es muy grato tenerlo acá y seguir aprendiendo de su experiencia a nivel nacional. Y a Julio, que es el coordinador de todo el trabajo de campo y de producción intelectual que se hace en Tibú a nombre del proyecto de los Improbables, pues seguimos trabajando juntos y un placer y nos vemos. Recuerden, esto es un
webinar en preparación para el Foro Nacional que será el próximo fin de semana, el 7 y el 8, en el cual Luz estará hablando con Jean-Paul Lederac y con un compañero o compañera de Sheffield acerca de estos temas que nos interesan tanto. Muchas gracias. Gracias, Juan, muy amable. Y bueno, en este par de minuticos, Luz, don Elías, muchas gracias, Iván. Gracias. ¿Quisieran agregar algo más antes de despedirnos? No, gracias a ustedes por la invitación y por esos retos que siempre están colocándome aquí en Tibú. Gracias, Luz, de verdad. Gracias a ustedes. Ha sido un gran aprendizaje todo este camino compartido. Muchas gracias, Luz. No, yo quiero saludar a los que están conectados. Yo sé que varias personas del territorio, de las comunidades que acompañamos nos están escuchando. Si me están escuchando, muchas gracias por la conexión y por estar siempre al tanto. Es un reto, ahorita se viene el seguimiento a la implementación de esos planes de vida comunitaria desde Participar. Entonces, esta era una tarea para ellos escuchar este webinar porque nos vamos a poner desde la Pastoral de Tibú a trabajar sobre los planes de vida y el seguimiento a la implementación de los PED. Entonces, gracias por estar conectados y escuchándonos. Muchas gracias, Luz. Don Hermídez, muchas gracias por su participación, muy amable. A todos ustedes, Pastoral Social, yo soy de Tibú. Gracias, Iván, gracias, Luzmeri, gracias, Juan, a todos por darme esta participación y espero pues que no sea la única, que podamos volver a estar conectaditos en otra ocasión. Saludos para todos. Un gran abrazo. Muy formal, don Hermídez, muchas gracias, un abrazo para usted. Iván, muchas gracias por tu colaboración, por acompañarnos, por aceptar esta invitación, por compartirnos los saberes y experiencias que desde Pastoral han venido. Pues muchas gracias nuevamente a ustedes. Como les digo, para mí esto también es como estar nuevamente en casa. Y nada, volver también a hablar del Catatumbo porque pues es una región que para mí siempre ha sido también como una casa. Ya ahorita pues no estoy vinculado directamente con el Catatumbo, pero pues para mí ya llevo, pues fueron casi 10 años de trabajar en el Catatumbo, de pensar estos temas sobre cómo contribuir a la construcción de la paz, cómo contribuir a generar reflexiones sobre el desarrollo. Para mí siempre es muy grato volver a encontrarme con personas como Hermídez. Hermídez también lo conocí desde hace muchísimos años, 2016, en donde veía siempre como ese entusiasmo de las personas por querer contribuir a la transformación de su territorio. Entonces es muy grato volver a escuchar y encontrarme con Hermídez. Yo siento que nos hacen falta muchísimas más cosas, pero ya tenemos una base muy importante sobre cómo poder partir de las grandes capacidades, logros, experiencias de nuestras comunidades. También ver a las personas que están respondiendo ahí en el chat, porque nos muestra pues que efectivamente hay personas que confían y que creen que podemos seguir transformando esta gran región del Catatumbo desde estos sentires que nacen desde la misma comunidad, ¿no? Entonces muchas gracias a Sara, a las personas que están allí conectadas, porque pues nos dejan como este sentir de que efectivamente hemos contribuido, pero que donde queremos que los protagonistas no seamos nosotros, sino que los protagonistas son ustedes, son los líderes, las comunidades que están allí. Nosotros estamos apoyando, acompañando, ayudando, pero que realmente quienes son los que se quedan en el territorio, los que deben seguir siendo los protagonistas son ustedes. Entonces muchas gracias, Hermídez, y a todas las personas pues que a través de su voz pues también se sienten representadas. Gracias, Iván. Y en nombre del proyecto Diálogos Improbables de la Universidad Javeriana, de la Universidad de Sheffield, del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden que les esperamos el próximo 7 y 8 de mayo en este mismo espacio para poder compartir nuestro foro nacional en el que tendremos experiencias de Buenaventura, de Hermosa y Tibú, dialogando en torno al tema de diálogo social.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.